Hola, ¿cómo están? Seguimos trabajando. Ahora les voy a mostrar cómo hacer el proceso ETL de la tabla categoría, según el diseño multidimensional hecho con SQL Power Architect que está en el video anterior. Abro la herramienta Pentaho y procedo a crear una nueva transformación. Lo primero que debo hacer es crear la conexión a nuestro Data Warehouse. Para eso voy en la pestaña de View, hago clic derecho en Database, New, selecciono Postgres. Aquí va localhost. El nombre de la base de datos es Data Warehouse Contratos. Username Postgres. La contraseña, le doy un nombre a la conexión. Hago un testeo. Conexión exitosa. Ya tenemos hecha nuestra conexión. Apoyándonos en el flujo que vieron en los videos de la parte teórica, aquí voy a poner en pantalla. El primer componente que vamos a utilizar es el CSV File Input, que recibe los datos de origen. Hago clic en la pestaña Design, busco el componente que está en la carpeta de Input, selecciono, arrastro hasta el canvas y suelto. Ahora ya puedo editar este componente. Busco mi archivo de origen. Selecciono mi archivo de origen, que es categoría.csv. Indico el delimitador, que en este caso es coma. Esta opción de Lazy Conversion conviene desmarcarlo, ya que esta opción quiere hacer conversiones de datos aquí mismo y eso es mejor hacerlo posteriormente. Luego, con este botón Get Fields traemos los datos de la cabecera, es decir, los nombres de las columnas. ¿Ok? Y aquí ya tengo los nombres de las columnas. Con este botón de Preview puedo ver los datos que tengo dentro de mi archivo CSV. Aquí me muestra que tengo 27 filas y si se fijan acá, yo cargué dos categorías que contienen datos nulos. Miren, tiene 99 y 99 en los códigos y está nulo en el texto. Y esta otra categoría tiene nulo en el código, tiene un código de categoría, pero está nulo en el texto también. Estos últimos dos datos son de prueba, el resto son datos reales. ¿Para qué pongo esto? Para mostrarles cómo hacer la gestión de nulos. Con esta configuración, la lectura de archivo está listo. Este componente me está trayendo los registros que me tiene que traer. ¿Qué hacemos después? Le concatenamos un control de nulos. Este componente está en la carpeta Utility del Pentaho. Acá en esta carpeta y buscamos el componente if field value is null. Selecciono, arrastro hasta el canvas y ya está listo para utilizar. Para concatenar, utilizamos este conector que se encuentra aquí. Arrastramos hasta la cajita de enfrente. Hacemos un clic y con eso ya está. Veamos qué configuración debemos hacerle. Este componente es muy útil. Con Select Fields le pedimos que nos muestre las columnas que vamos a tratar. Le damos Get Fields y nos muestra las columnas. Y en esta columna le indicamos a la herramienta qué debe hacer en caso de que venga datos nulos. En el caso categoría ID podemos poner que, por ejemplo, si viene nulo, que reemplace con un 0. En categoría código podemos hacer lo mismo. Y en la descripción podemos escribirle un texto que va a asignar por defecto en caso de que venga nulo. Con eso ya está. Acá ya podemos hacerle un preview para ver qué hace en estos dos pasos, en estos dos primeros pasos, para ver qué tal se está comportando nuestra configuración. Le damos preview. Le damos Quick Launch y nos muestra. Esto no cambió nada. Está así igual. Y si nos fijamos acá, este tenía nulo, le puso 0. Acá estaba nulo también. Y le puso el texto no asignado. Ahora agregamos un verificador de duplicados, que en Pentaho se llama Unique Row Hash Set. Buscamos el componente que se encuentra aquí. Hacemos la conexión. Este componente prácticamente no tiene ninguna configuración que hacerle, solo verifica que traiga filas únicas. Get, para que nos traiga las columnas que va a verificar, le damos OK. Posteriormente le agregamos el checksum, que también está dentro de la carpeta transform.
Editamos. El checksum, uno elige qué tipo de checksum. Yo elegí MD5, el más básico. El result field es donde le decimos dónde queremos que guarde este cálculo, es decir, el nombre de la columna y qué campos queremos que entre en el checksum. Le doy un nombre, checksum, le hago get fields. Es muy importante que entren los campos que vienen de origen, no campos que ya están en el DataWare. Por ejemplo, categoría ID, categoría código y categoría viene del transaccional. Pero por ejemplo, la fecha de vigencia y eso no es propio de lo que está en el transaccional. No es lo que se actualizaría en el transaccional. Le hacemos un preview nuevamente. Y fíjense, el checksum ya me agregó una columna más. Acá ya tenemos como estaba anteriormente. El tratamiento de nulos. El checksum me agregó una columna más. Y esto es un MD5 que va a servir como huella digital del registro en cuestión para saber si en algún momento cambió ese registro y poder comparar con lo que ya hay. Como siguiente paso agrego constantes. Acá viene esta parte de nuestro flujo. Agregar la fecha de vigencia y demás. Ahora seteamos esto. Hacemos la conexión. Agrego una columna que va a servir de bandera para saber si este registro es el actual. Le voy a decir que va a ser del tipo integer. Es decir, que le pongo un valor de 1 si es el registro actual. Y si va a aceptar valores vacíos, le decimos que no. Agregamos una fecha de fin de vigencia, que va a ser del tipo fecha. Elegimos el formato. Me gusta más día, mes, año. Y le ponemos un valor por defecto. Le voy a poner una fecha bastante grande, indicando que esto no está vencido. Agregamos también una columna que le vamos a llamar anterior, que va a ser una banderita, que nos va a servir en los casos de update para setearla al registro que ya estaba cargado anteriormente. Ya veremos más adelante dónde vamos a usar este. Entonces va a ser del tipo integer y el valor va a ser 0. Esto lo que quiere decir es que si viene un registro nuevo y vigente, su bandera va a ser 1. Si viene un registro que ya existía pero algo se modificó, va a poner en 0 el valor del registro anterior, el registro original por llamarlo de alguna manera, y el actual va a poner como 1. Ok. Hacemos un preview para ver cómo va quedando. Acá estamos. Esta es la parte del checksum. Y acá vemos. Nos dice registro actual 1. Entonces son registro actual. Fecha fin de vigencia. La fecha bien grande que le pusimos. Y si es un registro anterior. En este caso no. Para que no sea tan largo este video, ya tengo todos los componentes preparados. Y a partir de este punto les voy a ir explicando para qué sirve cada uno y cómo se relaciona con el flujo que vieron en la parte teórica. A partir de acá, ¿qué viene? Llegamos hasta acá. Agregamos la fecha de vigencia y hash. Ahora tenemos que comparar, hacer el lookup con lo que ya existe. ¿Y cómo hacemos eso? La primera vez va a estar vacía nuestra tabla de dimensión. Ahora ya tiene datos porque yo ya he corrido este proceso varias veces. Pero más adelante vamos a hacer las pruebas con todos los casos posibles. A modo explicativo es que ya les estoy mostrando con datos ya cargados para que me vayan siguiendo. Con este componente que se llama Table Input, acá pueden ver, pueden ir viendo los nombres de los componentes que vamos utilizando. Acá. Bien, ahora veamos la configuración que debe tener para obtener los datos que ya están insertos en la tabla de dimensión. Acá tenemos nuestra conexión a la base de datos. Con este botón
getSQL select statement, le indicamos a este componente de dónde va a traer los datos. Hacemos clic ahí y acá seleccionamos la tabla de dimensión de dónde va a traer los datos de nuestro data warehouse. Esto viene de la tabla de dimensión. Nos pone este SQL y podemos hacer un preview. Estos son los datos que yo ya tengo cargados en mi tabla de dimensiones. Son datos de prueba, pero podemos ver que viene de la base de datos, de nuestro data warehouse. El siguiente componente que tenemos es el stream lookup. Este componente lo que va a hacer es comparar los dos flujos de datos que estamos analizando. Lo que viene en nuestro archivo de origen y lo que viene de nuestra tabla de dimensiones. Acá en lookup le indico dónde quiero buscar. En este caso va a ser del table input, es decir, el data warehouse. Y busco. Este es mi natural key. Si miramos el workflow, hay que hacer lookup por el natural key y por categoría código. ¿Y qué voy a hacer en caso de que encuentre y traigo todos estos campos? Este stream lookup lo único que está haciendo es todos los registros del archivo va a buscar en la tabla de dimensiones, y lo que sí encuentre me va a traer, y lo que no encuentre van a tener nulos en los campos que están acá. Veamos cómo funciona. Todo esto viene del flujo hasta la columna anterior, y acá nos dice si encontró o no encontró en la dimensión. Yo vacié la tabla de dimensiones para que se note mejor el ejemplo. Dejé un solo registro, que es justamente este. Todos estos que están nulos son registros nuevos, son para insert. Entonces eso es lo que hace el lookup. Todos estos registros vienen del flujo, busca eso en la base de datos, en el data warehouse, y como encontró un solo registro que yo dejé a propósito, el resto es nulo, entonces el resto va a insertar. El siguiente componente que voy a utilizar es este, que se llama filter rows. Acá pueden ver el nombre, filter rows. Cuando quieren buscar un componente, solamente acá escriben el nombre y ya les va a estirar. Por ejemplo, filter rows, que está acá. Ya saben cómo estirar en el canvas y poder utilizar. Este componente voy a utilizar para filtrar los que no están en la dimensión, es decir, los que tienen nulos. ¿Para qué? Para poder hacer un insert directo. La configuración sería así. Le digo categoría ID 1. Si hago clic acá puedo seleccionar. Entonces selecciono categoría ID 1. Si es nulo, inserte directo. Se va a ir al paso insertar nuevos. Si es falso, va a ir al paso verificar checksum. ¿Cómo funciona eso? Veamos. A través de este componente, insertar nuevos. Este componente se llama select values. Le digo que me inserte todo esto. Todos estos campos. Hasta ahí, mi primer camino. Insertar nuevos. Va por aquí. E inserta. El otro camino hace la verificación del checksum. Como ya dije, los que no cumplen con que la categoría ID 1 sea nulo, quiere decir que son los que ya existían en la dimensión. Y por lo tanto, verificamos el checksum con el checksum 1, que es lo que estaba en la dimensión. Acá, dos caminos de vuelta. Que sean iguales o que no sean iguales. Si son iguales, es un repetido. Si son iguales, es un repetido. Queda como está, no hay que tocarlo. Si no son iguales los checksum, este camino, viene esta parte de nuestro flujo y hay que ponerle una fecha de fin de vigencia y un current false. Esta parte de nuestro workflow. Y ahí vamos a usar este componente que se llama getSystemInfo y vamos a usar una variable que nos proporciona Pentaho, que es el today, y vamos a cargar una variable de entorno del Pentaho en nuestra ejecución que le vamos a llamar fecha vigencia. Entonces, el primer camino, acá, el primer camino haría el update del anterior.
del que ya existe, que son todos los que tienen campo -1. Todo lo que tiene campo -1. Todo esto dejamos igual y usamos anterior para poner como estado actual. Es decir, vamos a poner 0 acá. Y fecha de vigencia, nuestra variable today, que usamos anteriormente, le ponemos su fecha fin de vigencia. Ya no va a ser más 31 de diciembre de 1999, va a ser abril del 2021. Este es el update del que ya estaba, hace el update. Y el otro camino hay que insertar. Las otras columnas que no son -1, hay que insertarlos, son registros nuevos. Ok, finalmente tenemos los nuevos, este camino, que no estaban luego. Tenemos los repetidos, que van a quedar igual. Tenemos el update de los que ya existían y ahora vino algo nuevo. Por ejemplo, se le cambió o agregó algo a su descripción. Entonces tenemos que guardar el registro anterior, ponerle una fecha fin de vigencia, un current false, y la inserción del nuevo registro ya modificado sobre el que se hizo el update. Y esto va por este camino y termina en esta cajita. Esta cajita representa a este lugar, esta cajita, este insert dim, y esta cajita representa a este. Algo muy importante que quiero enfatizar es que a medida que van creando las columnas en el proceso ETL, deben ir creando también en el Data Warehouse, ya que las tablas de dimensiones de hechos, según sea el caso, deben estar preparadas para recibir los datos que van a recibir del proceso ETL. Acá, por ejemplo, tengo creada la clave subrogada, que debe ser autoincrementable. Eso pueden configurarlo en la base de datos o dentro del proceso ETL hay una opción de Add Sequence que pueden utilizar. Pueden probar los dos y usar el que más les convenga. Todas estas columnas son los datos que va a recibir nuestra dimensión categoría como resultado del proceso ETL. Esto tiene que estar creado ya. Esto no va a ser muy igual al diseño multidimensional que hicieron con el Power Architect, porque todo esto surge por el camino. Después con la práctica uno ya va a saber que tiene que agregar estas cosas y ya directamente le agrega a su diseño. Pero ahora que estamos empezando, tienen que ir agregando a medida que van creando estas columnas en su proceso de ETL. Para finalizar, les quiero mostrar los siguientes ejemplos de cómo se van moviendo los datos de acuerdo a las modificaciones que vayamos haciendo. Ahora les muestro, no hay absolutamente ningún dato. Este es mi archivo de origen. Voy a correr este archivo, este proceso de ETL la primera vez para ver cómo se comporta. Y acá en Preview Data podemos ir mirando cómo se van moviendo los datos. Estos son los datos del archivo de origen. Acá están los nulos. Acá hizo el tratamiento de nulos. Unigrok no hubo problemas porque no hay filas duplicadas. ActChecksum ya agregó una columna más. AddConstant agregó actual, fecha de vigencia y anterior, como definimos. En Table Input no hay nada porque no es la primera vez que estamos corriendo y no hay ningún registro todavía. En Lookup Tables tenemos lo que viene de nuestro flujo y lo que vino de la tabla de dimensión. En este caso vino todo null porque ningún dato aún está cargado ahí. Luego nos vamos al siguiente proceso. Acá hacíamos la pregunta si categoría ID es nulo, inserta nuevo. Entonces, si nos vamos por este camino, acá está todo lo que va a insertar. Si nos vamos por este camino, no hay nada, porque todo era nulo. Entonces, tampoco va a haber nada acá, tampoco nada acá, tampoco nada en
insertar nuevo. Porque es la primera vez que corremos. Vamos a hacer los siguientes cambios para ver cómo se comporta el proceso. Vamos a modificar una descripción y vamos a insertar un nuevo registro. Por ejemplo, pasajes y transportes le nombramos como nuevo para que sea bien evidente. O sea, yo le modifico esta descripción. Me dicen, por ejemplo, pasajes y transporte, ahora va a pasar a llamarse pasajes, viáticos y transporte. Entonces, en esos casos, nuestro proceso de TL va a versionar esto y va a guardar el registro nuevo y el anterior va a guardar como uno inactivo. Y vamos a ingresar un nuevo dato también. Si todo está bien, solamente tiene que hacer 3 cambios: grabar el anterior, actualizar el anterior, grabar el registro con la descripción cambiada e insertar el registro nuevo que voy a determinar aquí. Entonces le voy a poner 42, le voy a poner 26 por seguir la secuencia nomás. Y a este le voy a llamar nueva categoría. Ok, guardo esto y vuelvo a correr mi proceso. Ya corrí mi proceso y vamos a ver desde aquí cómo se comportan los datos. Acá Table Input me muestra los datos que ya están en la base de datos. Mira, acá está pasajes y transportes. Lookup Tables, ¿qué es lo que hace? El flujo me trae esto y en la base de datos estaba esto. Ahí va a comparar y va a hacer lo que tiene que hacer nuestro proceso. Aquí va a mostrar el otro dato nuevo, el registro nuevo, el que cargamos, nueva categoría. Esto viene del flujo. Y acá me trae nulo, o sea, un registro nuevo. Entonces, si nos vamos a mirar acá, en nuevos va a insertar solo esto, nueva categoría. En verificar checksum va a comparar. El que cambió, el que cambió va a estar por este camino. Acá, el que cambió. El que está repetido va a estar por este camino. Vamos por el que cambió. Este cambió. Le agrega una columna de fecha vigencia. Va a actualizar el registro anterior poniéndole actual 0 y fecha de vigencia 2021, o sea, inactiva este registro y actualiza en la base de datos. Y el nuevo ingresa como un registro nuevo, por eso le puse el nuevo, y va a ser el actual y con fecha de vigencia 31 de diciembre del 1999. Finalmente vamos a mirar en el Data Warehouse si se ha actualizado correctamente. Hacemos un select sobre la tabla dim categoría y acá vemos el registro que cambió en su descripción con estado inactivo y con fecha de fin de vigencia. Luego el nuevo registro ya con la descripción modificada con estado actual activo y el nuevo registro que está acá. Nueva categoría con actual y fecha fin de vigencia. Todo funciona correctamente. Hasta aquí este video. En el próximo haremos el proceso ETL sobre la tabla de hechos. Saludos.